Vamos a la palabra de Dios en el libro de Job, el capítulo número 39. Dios le está haciendo estas preguntas a Job. Y entre las preguntas que le hace, le dice: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? Y hablando del avestruz, dice: el cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete, dice la palabra de Dios. He titulado esta palabra, la he titulado el síndrome del avestruz. El síndrome del avestruz. Y digo síndrome buscando en el diccionario qué significa esa palabra. Síndrome es un conjunto de síntomas caracterizados de una enfermedad o un estado determinado. Un conjunto de síntomas, a eso se refiere el concepto síndrome. Hoy en día cualquier cosa que uno diga tener, entonces ya eso es un síndrome o es un virus. Es que tengo gripa, eso es un virus que está dando. Tengo diarrea, ese es el mismo virus que está dando. Tengo tos, es el mismo virus. Y siempre que uno dice tengo algo, siempre hay una respuesta de parte de alguien que dice: eso es un virus que está dando. No se ha ido ese desgraciado virus, siempre está. Esa virosis está dando. Entonces yo me ponía a pensar y decía: este síndrome del avestruz también está, constantemente está. Me puse a buscar algunos datos acerca del avestruz, y los adultos ya pueden tener una envergadura en sus alas hasta de 2 metros. Pensé que era más corto, pero dice hasta de 2 metros. Pero no puede volar el avestruz a causa de su peso y a causa de su tamaño. Tiene plumas, pero no vuela, aunque es un ave. Y Dios le está preguntando aquí a Job por muchas cosas que Dios ha creado, y Dios aquí le da por revelar ciertas características de su creación, en este caso un avestruz. Y habla en términos generales, si usted leyó junto conmigo, de cómo el avestruz puede tener sus huevos, pero al fin y al cabo no los cuida, no cuida de ellos, ¿sí? Entonces yo me ponía a pensar en que de pronto nosotros somos así, tenemos ese síndrome. El síndrome de que aquello que nos costó algún día, en algún momento damos por sentado de que nunca podemos perderlo. ¿Aló? Sucedió con Sansón. Sansón tenía el síndrome del avestruz. Sansón en algún momento dijo, después de jugar con Dios, con su ministerio, con su llamado, dijo, acostado en las piernas de Dalila: esta vez saldré como las otras y huiré. El síndrome del avestruz, no sabiendo, dice la Biblia, que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Y ese jugar con lo que nunca debió haber jugado le costó los ojos y le costó también la vida. ¿Aló? ¿El síndrome de qué? Del avestruz. Sucedió con Judas. No valoró tan magno llamado hecho por Jesús para ser uno de sus discípulos. ¿Y sabía usted que en el Apocalipsis habla de 24 tronos? En 12 tronos estarán los 12 representantes de las 12 tribus de Israel. Pero en otros 12 tronos estarán los apóstoles, los 12 apóstoles. Y una de esas sillas que le correspondería a Judas la va a ocupar alguien que supo valorar lo que Judas no valoró. Un hombre llamado Matías. ¿Aló? El síndrome del avestruz también agarró allí a Judas.
Entonces yo me puse a pensar, ¿cuáles son las características de aquella persona que sufre del síndrome del avestruz? Y creo que todos nosotros en algún momento, espero que no sea hoy, en este presente, hemos sufrido de ese síndrome, el síndrome del avestruz. Permítame hablarle de algunas características del síndrome o de la persona que produce el síndrome del avestruz. Lo primero es que no tienen claro un orden de prioridades. No tienen claro un orden de prioridades. En la vida hay prioridades. Alguien comparó la vida o a los seres humanos con un malabarista, que la gracia de un malabarista o el arte de un malabarista es sostener diferentes esferas en el aire simultáneamente sin dejar caer ni una de ellas. Ese es el arte de un malabarista. Y nosotros en nuestra vida diaria también hacemos lo mismo. Está la mamá que es mamá, pero también es esposa, pero a lo mejor también no solamente tiene un trabajo en casa, sino también fuera de casa, ¿sí? Y está en juego muchas cosas: su matrimonio, sus hijos, su salud, en fin, tantas cosas. Y es discernir, la sabiduría está en discernir que hay unas esferas de esas que son de caucho, que si caen, rebotan y sigue jugando. Pero hay otras esferas de esas que son de cristal, que si se caen, se rompen. Y a veces nosotros en la vida no sabemos diferenciar cuáles esferas son de caucho y cuáles esferas son de cristal. Y resultamos dándole valor de cristal a las que son de caucho, y a las que son de caucho les damos valor como si fueran de cristal. ¿Síndrome de qué? Del avestruz. Usted se da cuenta que en una ocasión Jesús fue a la casa de unos amigos compuesta por 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. La Biblia no relata en esa ocasión que Lázaro estaba ahí, pero Marta estaba ocupada haciendo, literalmente dice así en Lucas capítulo 10, dice que estaba ocupada con muchos quehaceres. Repita esa frase: ¿muchos qué? Muchos quehaceres. Estaba ocupada, embolatada, estresada, así como a veces nos pasa a nosotros, con muchos quehaceres. A lo mejor estaba, me imagino yo, preparándole unos frijoles con garra al Señor Jesucristo para el almuerzo. No sé qué pasó, a lo mejor el caucho de la olla a presión le pasó algo para acabar de completar, y ella quería atender muy bien al Señor Jesucristo, pero fuera de eso la estaban llamando del banco en ese momento. Bueno, en fin, una cantidad de tantos quehaceres que tenía también la lavadora ya encendida. Bueno, en fin, tantas cosas. Y la Biblia dice que Jesús estaba sentado hablándole a María, enseñándole a María, y María estaba a los pies de Jesús, dice literalmente, escuchando la enseñanza de Jesús. Todo iba muy bien hasta que Marta abrió la bocota y le hizo un reclamo a Jesús y le dijo: Señor, usted no tiene cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dígale a mi hermana que me ayude. Y cuando Marta abrió la boca, Jesús salió en defensa de María. Y Jesús le dice: Marta, Marta. ¿Aló? Escuchaba yo en estos días una predicación de Dante Hebel y me pareció curioso que decía: cuando Jesús le dijo a Marta, 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 era porque él se estaba calmando a sí mismo. Marta, Marta. Sí, Marta, Marta. Y le dice: afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Con cuántas? Entonces no es bueno estar metido en tantas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero le dice Marta: pero solo una cosa es necesaria. ¿Tú piensas que todo lo que tú haces es necesario? Pues no. Solo una cosa es necesaria, y María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada, dice la palabra de Dios.
Marta tenía el síndrome, ¿de quién estamos hablando? Del avestruz, ocupada con muchos quehaceres. Marta no tenía tiempo de sentarse a los pies de Jesús. Así como nos puede suceder a veces que estamos tan ocupados en tantas cosas, nos acostamos tan cansados que a duras penas tenemos una oración. Simplemente bostezamos y decimos: gracias, Señor, por este día. Pero al otro día ya nos levantamos tarde, sobre el tiempo, la alarma sonando y de pie de una vez, y pasa el día o pasan los días y no tenemos tiempo para estar sentados a los pies de Jesús. Y creemos que si nosotros no revoloteamos como el avestruz, el mundo se va a apagar o el mundo se va a caer, porque el mundo me necesita. Usted y yo vamos a morir y el mundo sigue igual. Es más, puede ser que hasta siga mejor. ¿Hola? Entonces, para quienes en algún momento ha querido tocar la puerta de nuestra mente el complejo mesiánico de que las cosas no funcionan bien si nosotros no estamos pero bien equivocados. ¿Aló? Ay, que es que yo en esta casa, dice esa mamá, yo en esta casa, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Si no lo... Tómese unas vacaciones. Feliz Día de la Madre. Tómese unas vacaciones para que usted no haga y otros hagan lo que deben hacer. Hola. Entonces, si tenemos en clara nuestras prioridades, sabremos que el primer lugar lo debe ocupar Dios. ¿Es así o no es así? Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y hay diferentes maneras de demostrarle a Dios que Él es nuestra prioridad. ¿Aló? Usted está aquí un domingo a esta hora de la mañana, algunos sin bañarse, pero vinieron. Y de alguna manera pienso yo que es darle un mensaje al cielo. Es una prioridad para mí estar en la casa de Dios, ¿ok? Espero que usted esté aquí y que usted esté aquí. Entonces hay diferentes maneras de decirle a Dios que Él es mi prioridad. Cuando yo lo que hago, lo hago como para Él y no para los hombres. Le estoy diciendo a Dios, Él es mi prioridad. Cuando usted durante el día saca tiempo para escuchar la voz de Dios a través de la palabra, usted le está diciendo a Dios que Él es su prioridad. Cuando usted obedece a Dios por encima de cualquier otra voz, usted le está diciendo a Dios, tú eres mi prioridad. Y Jesús lo dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Ustedes no pueden dar fruto desconectados de mí. Y más adelante dijo, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cuántos ya tenemos en claro eso? Dele un aplauso al que es indispensable para nuestra vida. Entonces, orden de prioridades es saber que Dios debe ocupar el primer lugar. Que después de Dios, ¿quién está? Yo. Porque Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu esposa como a ti mismo. Amarás a tus hijos como a ti mismo. Entonces, ese segundo lugar lo ocupamos nosotros. ¿Aló? Y hay momentos en los cuales es bueno y beneficioso crear un paréntesis en el tiempo, de pronto para descansar nosotros. ¿Aló? Porque no hay nada mejor para una familia que tener una mamá y una esposa descansada. Ustedes ni se colaboran, hermana. Ok, muy bien. Cosa que cuando llegue la noche, qué dolor de cabeza, ni qué dolor de cabeza. Prepárate, mi amor, porque es bueno. Entonces, segundo lugar, nosotros. En tercer lugar, los que somos casados, nuestro cónyuge. ¿Aló?
por encima de su madre, feliz día a la madre, por encima de su madre o de su mamá, para ser más tierno, está su esposa. ¿Aló? Es que mi mamita, el día que usted se casó en un altar, su mamá quedó por allá relegada a otro lugar más abajito. ¿Aló? Y ahora es su esposa. O es su esposo el que debe ocupar ese lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es, así es. Entonces, porque es su esposa con la cual usted va a envejecer. Es su esposo con el cual usted va a envejecer. Usted no va a envejecer con sus hijos. Sus hijos no van a estar toda la vida en casa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y los hijos tienen que llegar un momento donde usted les va desacomodando el nido poco a poco, les va quitando allí el colchoncito del nido y les va diciendo: hit, hit, hit. Pero es que no, ese es el orden de la vida. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y los que no son casados, su prioridad son sus padres, no sus amigos. ¿Aló? Muy bien. Y así sucesivamente, de ahí para abajo. ¿Sí? Orden de prioridades. Desacomode usted eso y a usted se le va a desacomodar la vida. Porque si usted cree que usted sabe más que Dios, permita que pase el tiempo para que Dios le compruebe que la sabiduría de Él es una sabiduría superlativa y que Dios siempre tiene la razón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Entonces, una persona que sufra del síndrome del avestruz es una persona que no tiene en claro el orden de las prioridades de la vida. Y hay un viejo dicho que yo lo he dicho en algún momento y es: la moneda de la vida es el tiempo y usted la invierte en lo que más ama. Segunda característica de aquella persona que sufre el síndrome del avestruz, y es que tienen la tendencia a descuidar lo que tanto les costó. Eso habla la Biblia acerca del avestruz. Si me regalas el verso 14 de nuevo. Mire, lo leemos de nuevo, lo que Dios mismo dice acerca del avestruz: el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlo la bestia del campo, y se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Entonces dice del avestruz: deja los huevos en cualquier lado. Ay, ¿dónde dejé mi huevo? ¿Dónde dejé el huevo? Sí. Así como cuando un avestruz deja los huevos corren peligro. Y aunque le cuesta, hace poco, bueno, eso hace meses, me regalaron, fui a una casa y unos huevos de avestruz muy bonitos, decorados. Y entonces yo, ay, tan bonito. Y esa persona después llegó y me regaló un huevo de avestruz bien decorado. Y eso es un tamaño, hermano. Yo miraba ese huevo y yo decía, pero ¿por dónde? Claro. No me imagino un avestruz con estreñimiento. Y entonces, a ver, tanto trabajo para parir un huevo, o sea, pareciera que no le importara el dolor que sufrió. ¿Hola? Tremendo. Y hay varios verbos que aparecen ahí: desampara, olvida, endurece. Y habla también la frase trabajar en vano. Tremendo. Entonces yo me ponía a pensar eso. Una persona que sufre del síndrome del avestruz es una persona que no valora lo que debería valorar, o que descuida aquello que nunca debió haber descuidado y que le costó. A ver, querido hombre, espero que le haya costado conquistar a quien es hoy su esposa.
Y espero que usted no haya sido una chica fácil, que usted se haya dado su lugar. Te invito a salir hoy, nena. No, no puedo. ¿Aló? Y hablo a las solteras, no sean tan fáciles. Es más, me sorprende a mí porque hoy en día los pájaros le tiran a las escopetas y ya las mujeres, las chicas no esperan ser conquistadas, sino que ahora atacan. Sí, tremendo esta cultura hoy en día. ¿Ok? Entonces, ahí sí, como dicen las mamás, mamita, hágase desear. O sea, hágase esperar. Que ese hombre sepa que usted tiene un gran valor y que le costó. Bueno. Cosa que si ese hombre en algún momento piense por allá darse una calita al aire, diga, ¡ja! Lo que me costó conquistarla, ¿cómo cuánto más no me va a costar reconquistarla? Hola. Hay cosas que cuestan. Usted tiene un ministerio que le fue dado, se le fue confiado. Ok, tuvo un costo. No se compara con el costo de Cristo en la cruz del Calvario, pero tuvo un proceso, tuvo un esfuerzo. No sé si me hago entender. Por lo menos, aunque los dones y el llamado son gratis, pero el ejercerlo tiene un costo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algunas personas les ha costado trabajo tener la confianza de sus padres y que les hayan dado la libertad que tienen, o tener la confianza de su cónyuge para que en algún momento descuiden esa confianza que se les ha sido dada. Hay gente que al día de hoy tiene la gracia de tener un buen nombre, ya sea como persona o su negocio, tiene un buen nombre. No descuide ese buen nombre. La Biblia dice, Proverbios, que es mejor el buen nombre que las muchas riquezas, que es mejor la buena fama que las muchas riquezas. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Entonces no descuide aquello que tanto le ha costado. Usted que tiene un negocio, ¿sí? No descuide sus clientes. ¿Aló? No descuide sus clientes, fidelícelos, camine la milla extra, el valor agregado, vaya un poquito más allá de donde van otros. ¿Hola? Claro que sí. Es muy difícil en medio de tanta competencia ahora conseguir un cliente. Entonces no descuide lo que tanto le ha costado. Dios le ha dado unos amigos. No descuide esas amistades. ¿Aló? De cuando en cuando un mensaje, de cuando en cuando algo especial. ¿No creen ustedes? ¿Cuántos dicen amén? Recuerdos, no descuide esos recuerdos o esos momentos especiales. No los borre de su memoria, porque tuvieron un costo de alguna manera. Y déjeme decirle también esto: no descuide la salvación, porque aunque a usted no le costó nada, a Cristo sí le costó en la cruz su vida. Y la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Aló? A los que somos padres, no descuidemos nuestros hijos. No nos pase lo del avestruz que dejó los huevos ahí y cualquiera los puede pisar. La Biblia habla de un hombre llamado Elí, a quien Dios le llamó la atención a Elí. Y le dice Dios a Elí: por cuanto tú no has estorbado a tus hijos cuando pecan contra mí, por cuanto tú no los has estorbado, entonces, y Dios da una palabra de juicio para Elí, incluyendo la muerte de sus hijos. Y dentro de ese juicio profetizado estaba la muerte de sus dos hijos en un mismo día. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Elí? La respuesta de Elí fue: pues Jehová es que haga lo que bien le parece. ¿What? O sea, ¿no te importa el futuro de tus hijos?
A Elí parecía que no le importaba. Entonces quizás, escuche esto, a los que somos padres de familia, sé que usted ama a sus hijos, creo yo, que usted hace lo que sea porque ellos no pasen lo que usted, las penalidades que usted pasó, pero en el día a día podemos nosotros discernir realmente si estamos cuidando o estamos descuidando a nuestros hijos. ¿Aló? Esa imagen que pongo allí de ver padres que todo el día trabajan por fuera y llegan a la casa para estar conectados a sus pantallas, y la mejor forma de tratar de solucionar ese vacío es regalarle otro dispositivo electrónico al hijo. Familias que se sientan a la mesa, cada uno frente a una pantalla. No hay tiempo para familia, para conversar, para hablar. Hola. Y a veces pensamos que como los hijos están grandes, entonces ya no necesitan oídos para ser escuchados. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien con vida? El año pasado por estas fechas les contaba algo que me pareció tremendo que leí en el sur de la Florida, donde hay muchos lagos y donde en esos lagos hay animales peligrosos como los cocodrilos. La mamá le dijo al muchacho: no quiero que vayas a nadar hoy al lago, pero el muchacho no hizo caso y Orondo se fue al lago, y la mamá desde la ventana vio como un cocodrilo venía en dirección hacia donde él estaba. La mamá sale de la casa gritándole, diciéndole que salga cuanto antes porque estaba corriendo peligro. El chico alcanza a entender el mensaje de la mamá y empieza a nadar hacia la orilla, y cuando está casi a punto de llegar a la orilla, las fauces de ese animal, el cocodrilo, toman los pies del muchacho, y en el mismo momento que las fauces de ese cocodrilo toman los pies de ese muchacho, la mamá también desde la orilla agarra a su hijo con las manos por la mano del muchacho, y un forcejeo allí entre mamá y el cocodrilo forcejean. Llega un vecino a ayudar, le ayuda y al fin logran rescatar a ese muchacho de las fauces de ese cocodrilo. Logran salvarle las piernas, aunque queda con muchas heridas en las piernas este muchacho. Y después, bueno, tiene que ir a urgencias y estuvo hospitalizado mucho tiempo, pero cuando está a punto de salir de urgencias, un periodista entrevista al muchacho y le pide que le muestre las marcas que le causó el cocodrilo, y el muchacho, colaborando con el periodista, levanta allí todo su atuendo que tiene y le muestra las marcas que le dejó el cocodrilo en sus piernas, y allí lo registran las imágenes y todo. Pero antes de que el periodista se dispone a terminar pues su entrevista, el muchacho le dice: pero déjeme decirle una cosa, las marcas que ustedes deben ver no son las de mis pies. Las marcas que ustedes deben ver y que yo quiero que ustedes vean son las de mis manos. Y se remanga las manos, el atuendo que lleva aquí, y muestra sus manos y le dice: estas son las marcas que usted debe ver. Y dice: mientras mi mamá forcejeaba con el cocodrilo, me hizo unas profundas heridas con sus uñas, pero esas heridas fueron las que me salvaron la vida. Mire a alguien y dígale: no descuides de lo que tanto te costó. Porque a veces damos por sentado que siempre va a estar. No siempre va a estar. ¿Los podemos perder? Sí, los podemos perder. Hola. Entonces, tercera característica de una persona que sufre del síndrome del avestruz
es que carece de sabiduría y de inteligencia. Eso dice el versículo número 17, hablando acerca del avestruz. Dice, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Esa es una pregunta que debemos anotar cuando lleguemos al cielo. Dios, ¿usted por qué al avestruz le privó de sabiduría y de inteligencia? Ahí queda el dato ahí para preguntarle a Papito Dios cuando lleguemos allá. Pero escucha acá, eso es el avestruz. Pero nosotros no somos avestruces. Dios nos ha dado la capacidad de adquirir sabiduría y de adquirir inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero una persona, dale un aplauso a Dios por eso, por ese regalo entonces. Mire, si una persona de plano no tiene en orden o no, no tiene prioridades en su vida como debe tenerla, es porque ya de plano le falta sabiduría. ¿Aló? Fijo, eso ya póngale la firma. Entonces, hay una promesa que usted debe creer y es esta: si alguno tiene falta de sabiduría, dice la Biblia en Santiago 1, dice la Biblia en Santiago 1, verso 2, de ahí para abajo, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué Dios espera que usted le pida? Sabiduría. ¿Usted le puede pedir plata a Dios? Sí, no hay problema. Pero Salomón aconseja y dice: antes de pedir plata, mejor pida antes sabiduría. Porque mejor es la sabiduría que el oro, dice la Biblia en Proverbios. Entonces la promesa dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da sabiduría. ¿De qué manera? Abundantemente y sin echárselo en cara, dice la palabra de Dios. Y cuando usted pida sabiduría, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Puede ser que usted en este momento de su vida necesita tomar una decisión de mucho peso. Antes de tomar decisiones, pídale a Dios sabiduría. ¿Y sabe dónde está la fuente de la sabiduría? En la palabra de Dios. ¿Aló? ¿Quiere usted crecer en sabiduría? ¿Quiere usted crecer en entendimiento? Amén. Una cosa la inteligencia y otra cosa la sabiduría. Inteligencia tiene que ver con adquirir conocimiento, pero la sabiduría es saber aplicar ese conocimiento a la vida diaria. Y yo me asombro de ver tantas personas tan inteligentes, pero que carecen de sabiduría. Hola. Pero me asombra también ver personas que no tienen mucho conocimiento, pero el poco conocimiento que tienen lo saben aplicar a la vida diaria. Hola. Entonces, tanto la inteligencia como la sabiduría se piden, pero también se buscan. La sabiduría nos lleva a enfocarnos en lo que sí importa. Hay un dicho que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces la sabiduría nos lleva a decir: en esto es en lo que tú te debes enfocar. Sabiduría es saber decir no a lo que hay que decir no, a lo que no contribuye al propósito de Dios para nuestras vidas. Alguien diga amén a eso. Muy bien. Y por última característica de aquellas personas que sufren del síndrome del avestruz, es que creen que el éxito de la vida radica en la velocidad. Mire a alguien que tenga al lado, dígale: el éxito de la vida no radica en cuán veloz tú eres. El verso 18 termina hablando del avestruz y dice: luego que se levantan alto, se burla del caballo y de su jinete. No puede volar, pero sí puede correr a una tremenda velocidad.
investigué. El avestruz australiano puede alcanzar una velocidad de 48 kilómetros por hora. ¿Cuánto es la máxima velocidad que usted ha corrido? Y el avestruz africano puede llegar a correr hasta 69 kilómetros por hora. Nunca me quiero ver siendo perseguido por un avestruz. Entonces, a ver, permítame interpretarlo de esta manera. El avestruz cree que toda la vida lo puede solucionar con velocidad. Entonces, aquella persona que sufre del síndrome del avestruz cree que el todo de la vida es la velocidad. ¿Sabe que Daniel, el profeta Daniel, en el último capítulo, en el capítulo 12, habla el fin del tiempo, dice así, o el tiempo del fin? Y Daniel profetiza y dice que una de las características de los últimos tiempos, y creo que son estos que estamos viviendo, es que la ciencia aumentará, pero dice que muchos correrán de aquí para allá. ¿Cómo vivimos la vida? De afán. Vivimos así, acelerados. Y por dentro igual, revolucionados. Y pensamos que porque hacemos mucho, vamos a alcanzar mucho. En Romanos capítulo 9, el verso 16, no lo vamos a leer en pantalla, pero Dios dice algo como esto. Dios dice, o el apóstol Pablo dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Aló? Y hay una frase muy vieja que yo cargo en mi mochila, y es que la frase dice: muchas veces lo urgente reemplaza lo importante, y casi siempre lo urgente es un robatiempo. ¿Otra vez? Muchas veces lo urgente reemplaza lo importante, y casi siempre lo urgente es un robatiempo. Dejamos de hacerlo verdaderamente por estar corriendo a solucionar lo urgente. Y así se nos va la vida. Hola. Yo veo jugadores en la cancha, a los que nos gusta el fútbol. Junior, tu papá. Y yo veo como hay jugadores que no corren tanto, pero son tan tácticos. Juegan casi que parados, pero entréguele el balón a ese y ese le resuelve. Entonces, es un llamado de Dios hoy para nosotros de dar prioridad a lo que merece prioridad. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo fue Jesús en todo esto? ¿Será que Jesús alcanzó a tener el síndrome del avestruz? ¿Será que fue contagiado Jesús? Y entonces me ponía yo a pensar respecto a las prioridades, y no, Jesús siempre tuvo sus prioridades en orden, en su lugar. Por ejemplo, la Biblia habla que Jesús se apartaba a lugares desiertos, o se apartaba a los montes en la madrugada o en la tarde noche. Se iba solo para estar a solas con su Padre Celestial, o para descansar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no todo el tiempo se lo daba a la gente. Jesús no todo el tiempo se lo daba a la multitud. ¿Usted se imagina cuánta gente demandaba tiempo de Jesús? Pero Jesús se tomaba el lujo, escucha acá, de guardar el orden de las prioridades. Me ponía yo a pensar respecto a si Jesús cuidaba lo que le costó. Claro que sí.
Porque le dijo a los discípulos: muchachos, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. No descuidó lo que tanto le costó. Y es más, hasta el día de hoy la Biblia dice que está a la derecha del Padre e intercede por usted y por mí. Aló, es maravilloso. Y respecto a la sabiduría, ¿quién mejor que Jesús? Que la Biblia dice que desde pequeño, dice la Biblia en Lucas capítulo 2, por ahí un versículo, dice que Jesús crecía en sabiduría. Y respecto a entender que no todo es velocidad, ¿qué mejor que Jesús? Hay una palabra clave que se repite en el Evangelio de Juan y es la palabra hora. Y Jesús continuamente decía: no ha llegado mi hora, no ha llegado. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal si hacemos esto? Yo tengo una idea de hacer esto. Y Jesús decía: no, no ha llegado mi hora. Y cuando llegó la hora, ¿qué dijo Jesús? Ha llegado la hora. Jesús no se movía por el cronos como nosotros nos movemos, sino que se movía direccionado por el Padre Celestial. Qué mejor ejemplo que Jesús. Decimos amén. Permítame terminar diciendo: ¿se acuerda lo que el chico le dijo al periodista? Venga, le muestro las heridas que verdaderamente importan. Y le mostró sus manos. Pues déjeme decirle algo: las heridas de Jesús fueron las que nos salvaron la vida a nosotros. Ya no vamos a seguir mostrando las heridas del pasado que nos hicieron el padre ausente, o el padre presente, o el amigo, o el cónyuge, o qué sé yo, que hayan podido hacernos, qué heridas hayan podido causarnos. Las heridas de Jesús superan cualquier herida que alguien nos haya causado.